En el brillante escenario del cine mexicano, hubo una película capaz de lograr lo que parecía imposible: sentar frente a frente, en un mismo set, a dos de los hombres más admirados, más temidos y más queridos por todo un país. Pedro Infante y Jorge Negrete, dos gigantes cuya rivalidad era tan famosa como su talento, aceptaron compartir cámara en dos tipos de cuidado. Lo que el público nunca supo es que aquella filmación estuvo marcada por tensiones que casi rompen la producción, presiones políticas, accidentes mortales y un secreto tan oscuro que fue ocultado durante décadas por la propia industria. Una película que nació para hacer reír, pero que detrás de cámaras escondía drama, tragedia y miedo. Hoy, por primera vez, abrimos esa historia que el cine mexicano prefirió olvidar. Dos tipos de cuidado no solo fue una película más de la época de oro, fue un acontecimiento histórico que unió a dos gigantes que por muchos años parecían destinados a nunca compartir escena: Pedro Infante y Jorge Negrete. Desde antes de iniciar la producción, la prensa señalaba lo que todos en el medio sabían: lograr que ambos trabajaran juntos era casi una misión imposible, no porque se odiaran, como se rumoraba, sino porque cada uno representaba un peso tan grande dentro del cine nacional que temían legítimamente que el otro pudiera opacarlo. Esa tensión fue tan fuerte que los libretistas tuvieron que modificar el guión una y otra vez. Se dice que el texto se reescribió por lo menos 3 veces, pues cada vez que uno de ellos revisaba su parte, pedía ajustes para equilibrar las escenas. El problema subió tanto de intensidad que debió intervenir Carlos Orellana, amigo íntimo de ambos, quien con su diplomacia y autoridad logró calmar ánimos, conciliar posturas y ajustar el guión para que ninguno de los dos actores saliera perjudicado en la trama. La película se estrenó oficialmente a principios de 1953, pero su rodaje fue una verdadera prueba de paciencia para su director, Ismael Rodríguez, quien afirmó abiertamente que equilibrar el protagonismo entre Pedro y Jorge era uno de los mayores retos de su carrera. Incluso se contempló la participación de Sara García, pero la actriz rechazó la invitación porque su hija mantenía un conflicto personal con Jorge Negrete, algo que nunca se hizo público formalmente, pero que todo el gremio conocía. En un inicio, la historia combinaba comedia con tintes dramáticos, pero se decidió eliminar el dramatismo para no afectar la esencia divertida del proyecto. El título original iba a ser Dos tipos de peligro, pero el expresidente Miguel Alemán Valdés sugirió usar un nombre menos agresivo. Durante décadas se rumoreó que, de hecho, Alemán fue el verdadero productor de la cinta y que el padre de Jorge Negrete participó únicamente para abaratar costos, prestando su nombre en los documentos oficiales. Gran parte de la película se rodó en los estudios Churubusco, pero también se grabaron escenas en Iztapalapa, específicamente en el Cerro de la Estrella, así como en algunas calles tradicionales de San Ángel, lo que dio a la producción un aire auténtico y profundamente mexicano. La prensa relató que Pedro Infante, pese a su enorme carisma y presencia escénica, se ponía notablemente nervioso al grabar frente a Jorge Negrete. Decía que el porte y la fuerza del charro cantor lo intimidaban. Hubo ocasiones en las que Pedro, abrumado, quiso abandonar la filmación. Sin embargo, Ismael Rodríguez logró convencerlo de quedarse, recordándole el valor histórico del proyecto. En medio de la tensión profesional, Pedro también vivió momentos personales intensos y, según personas cercanas, mantuvo un breve romance con Yolanda Varela, aunque la actriz siempre negó esa versión. Mientras tanto, Jorge Negrete enfrentaba una batalla silenciosa y dolorosa.
Su salud estaba deteriorándose rápidamente. Su hígado, profundamente lesionado, lo obligó a suspender la filmación durante varios días cuando fue hospitalizado de emergencia. Los médicos le recomendaron reposo absoluto, pero Jorge, orgulloso y comprometido, se negó. Llegó incluso a proponer modificar el guión para que su personaje, Jorge Bueno, muriera durante la historia, permitiéndole así retirarse de la filmación, pero la idea fue descartada de inmediato. La tragedia alcanzó a la producción desde otro frente. En los últimos días de rodaje, 2 trabajadores del equipo murieron electrocutados al manipular cables de iluminación que estaban sin aislar. La muerte fue instantánea y estremeció a todo el set. David Negrete, productor, prometió indemnizar a las familias, pero cuando la filmación terminó, ninguna compensación llegó. Las familias, desesperadas, demandaron a los estudios Churubusco. Sin embargo, siendo Jorge Negrete el líder de la ANDA, el caso fue manejado con absoluto hermetismo y, según múltiples testimonios, el suceso fue silenciado deliberadamente para evitar escándalos que pudieran opacar el estreno. Así, mientras el público veía una película alegre, llena de música, coplas y rivalidades cómicas entre 2 ídolos inmortales, detrás de cámaras había tensiones monumentales, enfermedades graves, accidentes fatales y decisiones políticas que jamás se hicieron públicas. 2 tipos de cuidado quedó inmortalizada como una joya del cine mexicano, pero su creación estuvo marcada por sombras que todavía hoy, después de tantas décadas, siguen siendo parte de la historia que casi nadie se atreve a contar. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Pedro y Jorge realmente fueron rivales o esa enemistad fue creada por la prensa? Los leo en los comentarios. Si este video les gustó, regálenos un like, porque YouTube le da prioridad a los videos con muchos me gusta y eso nos ayuda muchísimo. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos para más historias ocultas del cine mexicano. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.